en el objetivo ya nos dice que se trata de evaluar factores de riesgo para diabetes mellitus-estacional en una población obstétrica. Obviamente aquí se estudian casos y controles retrospectivos. El tema retrospectivo está de más, porque un estudio de casos controles es un estudio retrospectivo, ¿de acuerdo? Pero a veces son así. ¿Cuál es la población? Mujeres gestantes atendidas en las 3 clínicas privadas. Y luego tenemos, bueno, quienes se excluyeron, obviamente pacientes con diabetes pregestacional, porque necesitábamos identificar cuáles eran los factores de riesgo. Y luego acá lo interesante es que tenemos acá los controles. ¿Quiénes son controles? Pacientes con el posparto sin diabetes mellitus gestacional, y como caso los pacientes gestantes con diabetes. Entonces aquí es súper importante, cuando ustedes identifiquen, tienen que ver de dónde lo que les refieren, de dónde parte el estudio, si de los casos y controles, es decir, si parte de personas enfermas que se comparan con sanos, o si parte de personas libres de la enfermedad a quienes se clasifiquen expuestas y no expuestas. Esa es la clave para identificar si es caso, control o un estudio de corte. ¿De acuerdo? Y luego ya tenemos acá cuál es el tamaño muestral: 215 casos y 430 controles, con base a un OR estimado de una relación de 2, ¿no es cierto? 2 controles por cada caso, lo que habíamos visto, que puede ser 1 por 1, un caso un control, un caso 2 controles o un caso hasta 3 controles. Y luego tenemos los valores, los resultados, ¿no es cierto? Súper igual como habíamos visto en el estudio de corte. Acá en lugar del riesgo relativo está reportado el OR y están los intervalos de confianza. En este caso, en el resumen, si nos fijamos, todos los intervalos de confianza no van a estar incluido el 1. ¿Qué significa eso? Que todos los valores, ¿cierto?, van a ser mayores de 1, por lo tanto en la muestra como en el universo va a haber asociación. ¿Entre qué? Entre antecedentes de macrosomía, antecedente personal de diabetes mellitus gestacional, multiparidad, índice de masa corporal. Entonces se están viendo varios factores de riesgo y se están reportando. En este caso solamente el OR y el intervalo de confianza. Lo mismo, recuerden que el intervalo de confianza es una estimación de los valores esperados en la población. En este caso no se reportan, por ejemplo, el valor de chi cuadrado y el valor de P. Pero en algunos artículos también pueden tener ustedes, además del intervalo de confianza, el valor de P, es decir, la probabilidad. Y ahí tenemos que ver si es que es mayor o menor de 0.05 y si se acepta o se rechaza el PPC. Por ejemplo, yo le tomo como riesgo o como asociación cuando es mayor de 1. Puedo tomar como... No es un factor de riesgo. Igual todo estudio lo que está midiendo o lo que está tratando es de comprobar hipótesis causales. Entonces siempre vamos a hablar al riesgo. Sí o no. Exactamente. Cuando interpretamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Preguntas, chicas, alrededor, chicos, del estudio de casos y controles. ¿Dudas? Usted había dicho que algunos factores nacen por valores, o sea, redondean al valor menor o mayor. ¿Eso afecta en alguna cosa? A ver, ¿cómo? Que había dicho que redondeaban al número, o sea, no redondeaban, pero sí redondeaban. Sí, es que a eso se refiere uno de los sesgos del observador. ¿Ya? Entonces, si es que hay investigadores en la misma investigación y las personas que están midiendo, unos tienden a redondear hacia el valor superior y otros tienden a valorar hacia el inferior, está afectando el resultado del estudio. ¿Por qué? Porque obviamente no se está clasificando de la misma manera. Por eso es súper importante cuando se realice un estudio, es que todas las personas que participan en el estudio estén estandarizadas en los criterios, en cómo se va a evaluar, cómo se va a medir, etcétera, para que no haya este tipo de sesgo, porque sí va a afectar el resultado. ¿Algún otro? ¿Preguntas, chicos? Ok, para terminar.
cortito y como les digo, ya hemos hablado. Hablo y hablo y hablo, pero como ustedes a veces se olvidan, entonces vamos a ver. ¿Qué es error aleatorio, sesgo, confusión e interacción? Ya que era su última tarea, que tienen que ver con el tema. Sí, ya habíamos dicho que los estudios observacionales, ¿no es cierto?, tienen riesgos de tener errores aleatorios o errores sistémicos. El error aleatorio estaba relacionado ¿con qué? Con el tamaño de la muestra, es decir, básicamente con la selección de la muestra, ¿no es cierto? ¿Cómo controlamos nosotros el error aleatorio? Cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Recuerden que entre más grande es el tamaño de la muestra, más cerca hacia el tamaño de la población o del universo va a estar. Entonces yo puedo controlar este tipo de efectos del azar, es decir, del error aleatorio, si es que aumenta el tamaño de muestra. Para aumentar el tamaño de muestra, ¿qué necesitaría? Aumentar el nivel de confianza, donde voy a disminuir el error. Si yo trabajo con el 95% del nivel de confianza, un error del 5%, ¿no es cierto?, mi probabilidad de nuevo del efecto del azar es del 5%. Pero podría disminuir ese efecto, ¿no es cierto?, aumentando el tamaño de muestra y disminuyendo también el nivel del error. En lugar de tener, en lugar de trabajar con 95 y con un error del 5, puedo trabajar con el 98 y tener un error solamente del 2%, o puedo aumentar más el tamaño de muestra y trabajar con un nivel de confianza del 99 y tener un error del 1%. De nuevo, aumenta el tamaño, ¿no es cierto?, de la muestra. Ese es principalmente el error aleatorio. Y el error sistemático, que también se conoce como sesgo, que a mí me preguntaba hace un momento, ¿no es cierto?, es todo lo relacionado con el estudio, de cómo se realizó el estudio y cuáles son esos sesgos que ya habíamos hablado: sesgos de observador, sesgos de memoria, sesgos de respuesta, sesgos de selección. Hay una serie de sesgos que se pueden producir durante la ejecución del estudio. Dice acá, bueno, durante el diseño, ¿sí?, es decir, durante el protocolo de investigación, se puede también introducir durante el análisis, de cómo estoy analizando los datos, ¿no es cierto?, y por lo tanto se deben considerar para minimizar el efecto que tenga. Les he puesto una tablita. ¿Cuáles son las causas de los errores? Causa del error aleatorio: el muestreo, ¿cierto?, dice la variabilidad del parámetro. Recordemos que el parámetro son, la paréntesis, es el valor en el universo. ¿Cuáles son las causas de los errores sistemáticos o conocidos como sesgos? Va a ser durante el diseño, la ejecución y el análisis, durante la selección de los sujetos de estudio, lo que les mencionaba cuando vimos muestreo. No es lo mismo que la selección sea aleatoria, que la selección, por ejemplo, participen solo los voluntarios, o que como investigador se seleccione por conveniencia. A eso se refiere a la selección de los sujetos de estudio, cómo yo selecciono a los individuos, ¿sí? Porque los voluntarios pueden tener, como dicen, razones ocultas de por qué participamos en el estudio. No, pero puede ser porque yo puedo estar más enfermo, o puede ser porque necesito dinero, puede ser, hay implicaciones de los voluntarios, ¿no es cierto?, de la selección de los sujetos, de cómo se obtuvo la información, de nuevo, si es que los instrumentos fueron calibrados, si es que se utilizaron escalas validadas, etcétera, si están estandarizados la obtención. Y luego también pueden haber variables externas que pueden distorsionar la relación que se está tratando de investigar. Disminuye el error cuando se aumenta el tamaño de la muestra
Habíamos dicho que solamente en el error aleatorio. En el error sistemático no, porque no tiene que ver con el asunto del azar. Afecta a la precisión y en el error sistemático afecta a la validez. Y la valoración, dice concepto estadístico, ha unido elementos de juicio informado y acá en cambio van a intervenir en los elementos igual. Acá va a haber un efecto estadístico y acá tiene que ver con los juicios que tiene cada uno de los investigadores. Ya dice, la confusión se produce cuando no se han esperado los efectos de dos exposiciones asociadas que da lugar a la interpretación de un efecto que se debe a una variable y no a la otra. Es cierto, en el ejercicio que ustedes están trabajando sobre confusión, que hay la tarea que les decía, ¿no es cierto? Ahí lo que se trata es de evaluar la asociación entre café y cáncer, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se establece? Parecería que el café es el factor de riesgo para desarrollar cáncer. Sin embargo, no se consideró, de nuevo, una variable, el efecto de otra variable. En este caso, ¿cuál es el efecto de la otra variable? El fumar, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, está habiendo algún error en la interpretación de los resultados, porque se llega a la conclusión de que es el café el que es el factor de riesgo para cáncer, cuando en realidad es el consumo de tabaco que se asocia, por una parte, al consumo del café. Las personas que toman café consumen más tabaco y obviamente hay asociación directa entre el consumo de tabaco y el cáncer. ¿Ya? Entonces dice, la consecuencia de la confusión es que la asociación estimada no es la misma que el efecto real. Para que sea una confusión se necesita considerar algunas cosas. Primero, que la confusión siempre va a ser un sesgo, que debe haber una variable adicional que es la que confunde la asociación, ¿no es cierto? Y distorsiona la verdadera asociación. Para que sea confusión, debe estar asociado con la exposición, debe estar asociado con el desenlace y no debe ser parte de la cadena causal. Y como consecuencia vamos a tener la sobreestimación, subestimación o inversión del efecto real de la asociación. Acá hay otro ejemplo en relación al tabaquismo y al consumo de alcohol. Entonces se ha visto que el consumo de alcohol puede estar relacionado con enfermedad coronaria. Sin embargo, tenemos el efecto del tabaco, de nuevo, que se asocia tanto con el consumo de alcohol, porque las personas que consumen alcohol tienen más consumo de tabaco, pero también se ha visto que independientemente el tabaquismo es un factor de riesgo para enfermedad coronaria. Entonces, como les digo, la variable debe estar asociada independientemente del resultado, ¿no es cierto? Es decir, en sí el tabaco es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria y se debe estar asociada con la exposición en el estudio en la población de origen, luego estar asociado al consumo de alcohol directamente el tabaco y no debe encontrarse en la vía causal entre la exposición y la enfermedad, ¿no es cierto? No es causa entre el consumo del tabaco, ¿ya? No es causa del consumo del tabaco. Digamos, no es causa del consumo de alcohol el tabaco, pero sí. Y en cambio, en la interacción tenemos que en los dos estudios epidemiológicos van a haber dos o más factores de riesgo que modifican el efecto de otro en relación con la ocurrencia de la enfermedad. Estas variables no son independientes, pero sí son causas de la misma, del mismo factor de riesgo. Veamos. Cuando tenemos interacción, primero que va a modificar el efecto de la exposición varía entre los niveles de otras variables, no es un sesgo, es un fenómeno real que debe analizarse y reportarse.
y se observa cuando el efecto de la exposición cambia significativa entre dos subgrupos. Aquí les voy a poner un ejemplo en la interacción cuando tenemos subgrupos. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres, si quieres establecer la relación entre depresión y intento de suicidio, ¿qué se ha visto? Que las mujeres tienen mayor posibilidad, obviamente mayor depresión, y pueden tener también mayor intento de suicidio. ¿Qué pasa? Que para poder saber cómo se comporta en hombres y mujeres esta asociación, necesito hacer el análisis por subgrupo. Es decir, necesito ver cómo se comporta la asociación en hombres entre depresión, intento de suicidio, y entre mujeres, cómo se presenta, y ver si es que hay modificación entre el comportamiento de hombres y mujeres. ¿De acuerdo? A eso se refiere de nuevo la interacción. ¿Qué es? La confusión es un sesgo, la interacción es un modificador real. Distorsiona el efecto, claro que va a distorsionar en la confusión, y en cambio en la interacción no, pero sí va a mostrar la variabilidad que puede existir. ¿Cómo se maneja? En el caso de la confusión vamos a hacer análisis estadístico, y en el caso de la interacción vamos a hacer análisis estadístico. De nuevo, estratifico la asociación por la variable que me interesa, por hombres y mujeres, y veo cómo se comporta. ¿Ya? Y acá es deseable encontrarme en la confusión, no, pero en la interacción sí, para poder entender el comportamiento de la variable en los subgrupos. Listo, chicos, eso es la comparación. Les recomiendo, en la interacción hay un documentito que podemos ver sesgos, confusión e interacción.